vamos a aprender a calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. Vamos a analizar. Si yo tengo unos ejes de coordenadas, este es el eje de abscisas, el OX, y este es el eje de ordenadas, el OY. Este punto, si yo digo las coordenadas, es, por ejemplo, el 1,0. Os recuerdo que un punto tiene dos coordenadas, la X y luego la Y. Este podría ser el 2,0, este podría ser el 3,0, este podría ser el menos 1,0 o este podría ser el menos 2,0. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada punto del eje de las X, la coordenada que es 0 es la Y. Por lo tanto, cuando yo busco calcular los puntos de corte con el eje de las X, lo que voy a forzar es a que la Y sea igual a 0. De la misma manera, si yo cojo un punto aquí, este es el 0,1, por ejemplo, este podría ser el 0,2, este podría ser el 0,-1 o este podría ser el 0,-2. ¿Qué pasa en todo el eje de las Y's? Que la coordenada X es 0. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular en los puntos de corte con el eje de las Y's, lo que voy a forzar a mi función es que la coordenada X sea 0. Si os fijáis, un truco para poder aprenderlo, si estáis buscando el corte con la X, la contraria, es decir, la Y, es 0. Si estáis buscando con el corte con el eje de las Y's, la contraria, que es la X, es 0. Vamos a hacer hueco y vamos con un ejemplo. F de X igual a X cuadrado menos 4. Si yo quiero calcular los puntos de corte con los ejes, eje de las X primero, lo que tengo que hacer es sustituir la Y por 0. Os recuerdo que el poner f de x es equivalente a poner que y es igual a x cuadrado menos 4. Para que sepáis, cuando digo que y es igual a 0, me refiero a esta f. Esta f también se le llama y. Por lo tanto, al sustituir por 0 la y, me queda que 0 es igual a x cuadrado menos 4. Que al resolver me queda que x es más menos 2. No podemos dejarlo así. Estos no son los puntos. Hay que decir que el punto de corte con el eje de las X viene en el 2,0 y en el menos 2,0. ¿Por qué? Porque cuando la X valga 2 y la Y 0 va a ser un punto, y cuando la X valga menos 2 y la Y 0, porque os recuerdo que es la condición, va a ser otro punto. De la misma forma calculamos el punto de corte con el eje de las Y, ahora forzando a que la X sea igual a 0. Es decir, sustituyendo en mi ecuación que la X sea igual a 0, calculamos y nos da menos 4. Insisto, este no es el punto, esto solamente es la coordenada Y. El punto de corte con el eje de las Y será el 0, menos 4. X igual a 0, por lo tanto la coordenada X es 0, la Y nos ha dado menos 4, la coordenada X es menos 4. Vamos a estudiar ahora el signo de la función. Cuando decimos signo de la función, ¿a qué nos referimos? Si yo tengo una f de x que tiene esta representación, por ejemplo, decimos que tiene signo negativo cuando la función, es decir, la recta roja, está por debajo del eje de las X. Es decir, sería negativa este trozo y este trocito. Y decimos que la función tiene signo positivo cuando está por encima del eje de las X. Entonces,
Una vez visto en el dibujo, ¿cómo hacemos esto analíticamente? Habiendo calculado antes los puntos de corte con el eje de las X, es tan fácil como observar que justo va a cambiar de ser negativa a ser positiva cuando corta al eje de las X ahí, y va a cambiar de ser positiva a ser negativa cuando corta al eje de las X ahí. Por lo que una vez que hemos averiguado los puntos de corte con el eje de las X, que es lo primero que hay que hacer, colocamos esos puntos en una recta y observamos, dando valores en este trozo, en este intervalo y en este intervalo, dando valores en la función, si nos da positivo, negativo en cada caso. Vamos con un ejemplo. Vamos a estudiar el signo de la función f de x igual a x cuadrado menos 4, que es el que hemos analizado antes los puntos de corte. Si no recuerdo mal, los puntos de corte con el eje de las x nos habían dado en el 2, 0 y en el menos 2, 0. El punto de corte con el eje de las y, por recordarlo, porque no lo vamos a usar para nada a la hora de hacer el signo, era el 0, menos 4, simplemente a modo de recordatorio. Bien, nos colocamos en nuestra recta el menos 2 y el 2, que son los dos puntos que nos han dado de corte con el eje de las x. Vamos a dar un valor que esté antes del menos 2, otro que esté entre el menos 2 y el 2 y otro que esté a la derecha del 2 para ver si la función es positiva o negativa. Antes del menos 2 podría ser el menos 3, que al sustituir en mi f nos da un valor de 5, es decir, positivo. Porque menos 3 al cuadrado es 9, menos 4, 5. Ahora vamos a dar un valor que esté entre el menos 2 y el 2, que pueda ser, por ejemplo, el 0, que al sustituir nos da menos 4, es decir, negativo. Vamos a hacer esto más pequeño. Entre el menos 2 y el 2, negativo. Y ahora vamos a dar un valor que esté a la derecha del 2, como por ejemplo el 3, que vuelve a dar 5, es decir, valor positivo. Por tanto, una vez que tengo analizado cada uno de los signos, cada uno de los intervalos, el signo que tiene, decimos que la función es, vamos a ponerlo, positiva en el intervalo menos infinito menos 2 y en el intervalo 2 infinito. Nada de poner unión en medio, no es una unión de dos intervalos. Es decir, que en este intervalo y aparte en este intervalo es positiva. No ponemos unión, no es necesario. Vamos a ponerlo ahí. Y la función va a ser negativa en el intervalo menos 2, 2. Cuando hablamos de signos, nos es indiferente poner los intervalos abiertos o cerrados. De hecho, normalmente se suelen poner cerrados, pero es totalmente indiferente. Ese sería el resultado del signo de la función.